Ajax es un concepto difícil de entender. Les recomiendo que lean la documentación de Mozilla primero y que puedan tener un contexto de qué es Ajax. Y es que Ajax representa la búsqueda de datos. Nosotros vamos a pedir datos a un servidor, por ejemplo, y estos datos se van a conseguir de forma asíncrona. Esto nos introduce a nuevas palabras y nuevos conceptos que pueden ser difíciles de entender la primera vez. Asíncrono representa que nuestro programa no se va a detener ni se va a bloquear para conseguir estos datos. No se va a quedar esperando estos datos. Nosotros vamos a pedir los datos al servidor y todo esto va a quedar en segundo plano. Todo esto va a suceder en segundo plano mientras que nuestro programa continúa. Por eso la A de asíncrono de Ajax. Entonces, lo que vamos a hacer es verlo de forma práctica. Y bueno, hay muchas formas de hacer peticiones asíncronas, que cuando digamos esto estamos justamente hablando de Ajax. Peticiones asíncronas con JavaScript. Hay herramientas mucho más modernas que nos dejan hacerlo mejor y más rápido. Pero existe y siempre va a existir aquí en el navegador la forma nativa de hacerlo. La forma nativa de hacerlo es con esta clase, que se llama XML HTTP request. Y es exactamente eso. Vamos a hacer una petición, un request HTTP. Esto es el protocolo que utilizan los servidores web para respondernos. Vamos a hacer esta petición y lo vamos a hacer de forma asíncrona. El XML nace de que cuando la web comenzó, pues XML era el lenguaje de maquetado. Hoy el lenguaje principal, por supuesto, es HTML, pero XML mantuvo los nombres, se encuentra todavía en los nombres de estas cosas y no va a dejar de ser el primo más anciano de HTML, ¿no? Entonces vamos a copiar esto y vámonos a un CodePen para hacer un pequeño ejercicio. Yo voy a declarar aquí una variable que nos va a servir para mantener el estatus, para traquear, para observar nuestra petición. Le voy a poner HTTP request y va a ser una instancia o va a ser justamente un objeto nuevo a partir de esta clase. Esta clase está presente en el navegador, eso es importante decirlo. No hay que instalar absolutamente nada. Entonces yo puedo crear un archivo JavaScript directamente y utilizar esta clase. Entonces lo que estoy haciendo ahora es crear un objeto HTTP request que nos va a ayudar a hacer peticiones asíncronas. Vamos a poner un HTML sencillito. Vamos a poner aquí un source en una image y vamos a poner también un H3 vacío por el momento. Vamos a ponerle cargando porque eso es la tarea que va a hacer. Va a decir que está cargando. Vamos a ocupar la API de Ricky Morty. ¿Qué es la API de Ricky Morty? Si a ustedes les gusta este show como a mí, con esta API nosotros vamos a poderle pedir a un servidor gratuito todos los personajes, todos los lugares que hay en la serie o todos los episodios para saber de qué van y de qué tratan los episodios. Entonces en esta ocasión vamos a ocupar los personajes. Queremos consumir los personajes desde un servidor. Esa es la intención de nuestro programa en esta ocasión. Para eso yo tengo por acá un GIF de loading que voy a copiar la dirección de la imagen. Y yo voy a utilizar acá en mi source de mi imagen justamente para tener un loading de cargando pues especial. Vamos a ponerle un ancho fijo de 100 píxeles para que no se haga tan grande. Ahí está. Entonces ese es mi programa. Está cargando los datos y a eso me refiero. Vamos a ocupar nuestra petición HTTP de forma síncrona y cuando los datos estén listos, vamos a colocar aquí la imagen de Rick y vamos a cambiar el texto de cargando por su nombre. Entonces, ¿cómo usamos este HTTP request? Bueno, el HTTP request tiene dos acciones concretas. La primera es open. Y por open nos referimos a que estamos a punto de configurar qué tipo de petición le vamos a hacer al servidor, ¿sí? Vamos a ocupar un verbo HTTP, otro concepto que puede ser algo complejo, que con el tiempo te vas a ir acostumbrando a él. Existen varios verbos, por ahora no los vamos a mencionar todos. Algunos de los más comunes, más conocidos son post y get. Estos verbos son
identificadores para el servidor. ¿Qué quieres que yo haga? El servidor te pregunta. Entonces tú dices, get, dame información. Y cuando yo te mando un post, entonces te estoy diciendo al servidor, toma, recibe esta información. Entonces recuerden, piensen en un servidor como eso que va a entregarnos datos o recibir datos de nosotros. Entonces estos verbos van a actuar allí. Le vamos a indicar qué queremos hacer con él. Hola servidor, get. ¿Qué significa? Necesito de ti, necesito datos, ¿sale? Ok, la URL que vamos a consumir, que en este caso si vamos acá a Rick y Morty, vamos a ver que queremos consumir los personajes y la URL es exactamente esta. Entonces la copiamos y la colocamos aquí. El último parámetro que se le entrega a Open es si queremos que sea asíncrono o no. Ajá, y esto es muy importante porque es exactamente lo que nosotros queremos hacer, que sea asíncrono. Una vez más, esto se va a ir detrás en el background, no va a bloquear nuestro programa. Y una vez que estamos listos para lanzar nuestra petición al servidor, pues fíjense que algo que quiero mencionar es que en la documentación de Mozilla nosotros vamos a encontrar todas estas explicaciones, ¿sí? De aquí está el Open y esto es exactamente lo que estamos a punto de hacer un envío. Vamos a enviar esto al servidor. ¿A cuál servidor? Recuerden que nosotros estamos usando Rick y Morty. Entonces vamos a ponerle http://request.send y con esto se estaría enviando nuestra petición. Ahora, ya enviamos nuestra petición, esto va a ocurrir en segundo plano. Aquí vamos a introducir un concepto más. Aquí me equivoqué, es un punto y coma. Vamos a introducir un concepto más y son las funciones callback. ¿Cómo funciona esto? ¿De qué va? Bueno, cuando yo ya mandé mi petición, va a llegar un punto en el que el servidor me responda. Pero como esto es asíncrono, yo no sé en qué momento me va a responder. Entonces yo tengo que escribir una función para que HTTP request la ocupe cuando el servidor me responda. ¿En qué momento? Cuando el servidor responda. Puede ser en cualquier momento. Entonces, si vamos de nuevo a la documentación, yo voy a encontrar una función que podemos utilizar, que está por acá arriba. Aquí está, onReadyStateChange. Entonces yo tengo acá abajo, por si tienen curiosidad, hasta acá abajo está un ejemplo completo y un poco más complejo, pero yo puedo simplemente ir copiando las piezas que me interesan. Entonces este onReadyStateChange, vamos a robárnoslo, vamos a llegar a nuestro ejemplo más sencillo, http://request. Y aquí está. Le vamos a asignar a este onReadyStateChange, le vamos a asignar una función, ¿sí? Podemos escribir cualquier tipo de función, voy a escribir una función simple. Esta función simple se va a ejecutar cuando el servidor nos responda y entonces nosotros vamos a poder mandar a consola la respuesta del servidor. Voy a mandar a consola para observarla, ¿sí? Y la respuesta del servidor va a encontrarse en http://request. Status text. Ahí está. Esto también lo podemos ver en la documentación y la menciono mucho porque es muy importante que nos empapemos de la documentación oficial porque de esa forma vamos a poder aprender más. Entonces, por ejemplo, aquí está el response text y yo tengo el status text. Vamos a poner el response text y esto lo estoy mandando a consola. Vamos a abrir la consola de nuestro navegador aquí en inspeccionar. Yo estoy en Chrome y voy a ponerle en consola. Yo quiero enseñarles esto. Vean la cantidad de información que nos acaba de imprimir en la pantalla de la consola y si observamos un poquito, vamos a ver que por aquí ya hay información de los personajes. Como por ejemplo, aquí está el nombre de Rick Sánchez. Entonces vean qué simple fue y yo ya estoy recibiendo, estoy abriendo una petición al servidor. ¿Sí? Estoy enviándole la petición al servidor y cuando el servidor me responde, que puede ser en cualquier momento, yo estoy ejecutando este callback. Entonces aquí hay un montón de conceptos, pero al mismo tiempo vean qué cantidad de código tan pequeña para poder hacer una petición HTTP, para poder hacer una petición AJAX. Entonces, lo último que vamos a hacer es cambiar el texto y nuestra imagen y con esto vamos a terminar. Entonces, algo que voy a utilizar aquí, esto es una respuesta JSON,
¿sí? Es texto. Entonces yo puedo convertir esta respuesta de texto a una variable con forma de objeto para poderla manipular mejor. Entonces, en lugar de mandar la consola, lo que voy a hacer es declarar, ¿sí?, mi respuesta. Voy a declararla así, cons res es igual, y voy a utilizar JSON. JSON también es una herramienta que ya está en el navegador disponible y yo por eso la puedo utilizar. Entonces lo que estoy haciendo aquí es obtener la respuesta en forma de objeto en lugar de texto. Entonces la convierto a objeto con esta función parse y ahora tengo aquí mi objeto. Vamos a mandar la consola para ver de qué está hecho y cómo funciona. Entonces ahí está, lo estoy mandando a consola de nuevo y vean cómo acá en mi consola yo puedo ver que tengo un objeto con información y lo más padre es que tengo resultados y estos resultados es un array que trae 19 personajes y el personaje 0, el primer personaje es Rick Sánchez. Rick Sánchez a su vez es un objeto que trae mucha información sobre el personaje, pero además trae su imagen. Entonces, esta es la información que nosotros vamos a utilizar para sustituir nuestro personaje aquí. Ajá. Entonces, vamos al JavaScript y lo siguiente que voy a hacer acá con esa respuesta, voy a cerrar esto de nuevo para que lo veamos bien. Ahí está. Entonces, en lugar de enviar a consola, yo ya sé que tengo a Rick Sánchez. Ajá. Voy a declararlo. Rick es igual al resultado.results. Esto déjenme confirmarlo. Aquí ya se me rompió. Vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Results, índice 0 y ese es Rick, el primer personaje. Entonces voy a capturar mi imagen, ¿sí? El image node. Lo voy a hacer con vanilla.js, document.querySelector y voy a capturar la IMG. A esta IMG le voy a cambiar su origen de la imagen, ¿no? Y en lugar de utilizar que es el loading, voy a utilizar a rick.image. Entonces, si no tengo errores en mi código, ahí está la imagen de Rick que se está actualizando una vez que el servidor respondió. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el texto. Sí, pero esta vez en lugar de tener un image node, vamos a tener un text node y va a ir a buscar un h3. Y a ese text node le vamos a cambiar su inner text, que ese es el texto que contiene, y le vamos a colocar rick.name. Y vamos a ver qué pasa. Y ahí está, miren. El servidor responde y Rick Sánchez es puesto en nuestro HTML. Entonces, ojo con el HTML. Es un HTML que tiene un loading, que tiene una leyenda que dice cargando, pero esto lo cambiamos, lo transformamos después de que nuestra petición al servidor es respondida. Entonces, si llegaste hasta acá, felicidades porque acabas de hacer tu primer petición Ajax directamente con la clase nativa del navegador sin instalar nada y estás consumiendo a Rick Sánchez desde la API de Ricky Morty.